El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a llamar buena mujer a la líder de la democracia venezolana, María Corina Machado. Reveló también su interés en lograr un acercamiento entre el régimen y la oposición a la dictadura en Venezuela. Sobre Venezuela, ¿cree que Machado podría regresar a Venezuela? Es muy buena persona, pero creo que tengo que decirlo, al mismo tiempo el liderazgo actual está haciendo muy buen trabajo. Tenemos que hacer algo con esto, quizás juntar a las partes y hacer algo en Venezuela. Sobre su plan para el petróleo venezolano, usted dijo que el petróleo se dividirá, beneficiándose tanto Estados Unidos como Venezuela. ¿Cuál será la parte de las ganancias del pozo que le corresponderá a Venezuela? Bueno, no lo hemos discutido, pero nos llevamos muy bien con los líderes venezolanos. Están haciendo un buen trabajo. Vamos a vender mucho petróleo y nosotros nos llevaremos algo. Creo que Venezuela va a cambiar realmente. Abrí el espacio aéreo sobre Venezuela para que la gente de Venezuela en Estados Unidos pueda ir allí. Podrán regresar por primera vez, regresar a Venezuela y quizás quedarse o regresar a ver a sus familiares por un corto tiempo. En respuesta a la advertencia de Claudia Sheinbaum del embargo del petróleo cubano, Cuba podría provocar una crisis humanitaria allí. Bueno, no tiene que ser una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrían a nosotros y querrían llegar a un acuerdo para que Cuba volviera a ser libre. Vendrán a nosotros y llegarán a un acuerdo, pero Cuba realmente tiene un problema. Conozco a mucha gente de Cuba. Ahora mismo hay mucha gente en Estados Unidos a la que le encantaría volver a Cuba y nos gustaría resolverlo. India se está sumando y va a comprar petróleo venezolano en lugar de comprarlo a Irán. Así que hemos llegado a ese acuerdo, al concepto de acuerdo, pero China es bienvenida a comprar petróleo. Bueno, damos la bienvenida a Milos Alcalay. Él fue embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Gracias, ex embajador, por haber estado aquí atendiendo para nosotros este llamado un domingo. Feliz tarde. Feliz tarde, Nicolai. Muchas gracias por la invitación. Una de las cosas que salió Donald Trump a decir a bordo del Air Force One es que podría juntarse la oposición a la dictadura con el régimen en este proceso de transición. ¿Eso sería posible? ¿Sería factible? Mira, claro que sería posible. María Corina y Edmundo González desde el inicio, después de la abrumadora victoria del 28 de julio del 2024, habían ofrecido ya los mecanismos para establecer los contactos con las autoridades del régimen. Evidentemente el régimen no lo ha querido porque dentro de esta posición totalitaria, autoritaria, nunca quiso establecer contactos, sino con aquellas personalidades políticas sumisas o menos conflictivas en la búsqueda de los contactos. De manera que, sin embargo, en estos momentos no se trata de reunirlos porque hay después del 3 de enero, la situación de Venezuela ha cambiado radicalmente. Es una transición que no se ha dado en ningún otro país en la forma en que se ha dado, en donde todo el despliegue militar norteamericano llega, hace la extracción del jefe de Estado, jefe de gobierno, líder máximo del país, y a la primera combatiente, diputada Flores, y comienza un proceso en donde toda la acción del interinato. De manera que ahora, el problema no es solamente la visión táctica de Trump, que bienvenida sea, porque ha sido un cambio extraordinario, pero tiene que sumar también posiciones de lo que tiene que ser la estrategia hacia la democracia, hacia la libertad, y no se trata sencillamente de una negociación de reunir a chavistas de un lado y a los seguidores María Corina del otro, porque aquí de lo que se trata es de que estamos en un proceso en el que hay que acabar con 27 años de dominación, claro, donde hay 8 millones de venezolanos fuera. Es que, Milos, aquí el riesgo que se corre, por supuesto que las apuestas van hacia una transición, pero el riesgo que se corre no sería el de terminar equiparando una fuerza ilegítima como el régimen que se atornilló en el poder con una fuerza legítima que demostró que ganó las elecciones del 2024. Sin lugar a dudas, ahí ese es uno de los temas fundamentales, cómo establecer la marcha hacia la transición. Yo creo que todos estos esfuerzos, y lo hemos visto en el Senado, la intervención brillante del secretario de Estado, marcando la estabilización, marcando los pasos hacia la recuperación del país, las acciones que están haciendo para cambiar. Hoy en día, por supuesto, vemos a una jefa del interinato que le plantea pura dulzura, puro candor a sus relaciones con Trump, pero posteriormente se voltea a sus seguidores y hace marchas en contra del imperialismo, en contra de Donald Trump, o utiliza aliados internacionales para hacerlo. Entonces,
Evidentemente ahí hay una contradicción, porque de lo que se trata no es de una ley de hidrocarburos o lo que se está discutiendo es una ley de amnistía, sino que efectivamente la ley de amnistía sea para la libertad de todos los presos políticos y no un mecanismo dilatorio para conservar el poder. De manera que lo que dices tú es cierto, no es solamente la ilegitimidad y la legitimidad, sino la búsqueda de un cambio radical, pasar de un gobierno totalitario, autoritario, a una democracia plena, libre, en donde los venezolanos, la mayoría de venezolanos, pueden expresar cuál es su posición de cambio hacia una mejor Venezuela. Milos, tras la llegada este fin de semana de Laura Dogu a Venezuela para restablecer la misión diplomática de Estados Unidos, los usuarios en redes no se quedaron solo con las fotos oficiales, crearon videos generados con IA que recrean su bajada del avión. Veamos. La perra, la diva, la potra, la mami que tiene el tumba. Unos lo hicieron con ingenio y humor, incluso acompañándolos con beats de reggaetón o gestos tipo rockstar, transformando esas imágenes en memes y escenas viralizadas que han circulado por plataformas como X e Instagram. Estas recreaciones han sido interpretadas como una metáfora del regreso del orden en medio de la reapertura de vínculos diplomáticos tras años de tensiones. Milos, ¿representa efectivamente la llegada de una jefa diplomática de Estados Unidos a Caracas el regreso del orden a Venezuela? Bueno, mira, es la que va a monitorear todas las acciones que Donald Trump y que Marco Rubio están haciendo en cuanto a la verdadera conducción del proceso de recuperación de Venezuela. Mira, ella llegó ayer. Independientemente de la inteligencia artificial, solamente la inteligencia natural. Es impresionante todo lo que se ha logrado, porque ella llegó ayer, inauguró la sede de la embajada cerrada desde el año 2019, cuando Maduro le dio 72 horas a todos los diplomáticos americanos a irse del país. Recibió la bienvenida del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, quien le dio la más cordial bienvenida a la encargada de negocios, a la jefa de misión. Eso no es usual en la diplomacia. Es decir, normalmente cualquiera de los colegas que están aquí de España, de Francia, de Australia, de Japón, jamás el ministro de Relaciones Exteriores da la bienvenida. Al mismo tiempo, ella ha generado una expectativa enorme, no solamente como la que va a ver cuál es la realidad venezolana, porque evidentemente Trump dentro de sus visiones puede hablar de que Delcy es una buena mujer, es una buena persona o una visión. Ella va a tener contacto no solamente con el sector público, sino con el sector privado, con las ONG, con las parientes de los presos políticos, y va a escuchar junto con sus asesores, que es muy importante, no es solamente ella, no es que ella sea una súper diplomática, con todos los asesores diplomáticos que regresan al país para esta etapa tan difícil y tan especial de transición que se está dibujando. Claro, de manera que llegó ayer, ya inauguró la embajada, ya es recibida por el canciller venezolano, ya es aplaudida por todos. Mira, en 24 horas estamos viviendo momentos de una diplomacia muy, muy ágil y muy rápida. Y el perfil parece encajar perfectamente con las ambiciones de Donald Trump en Caracas, que es la transición, ¿no? Un perfil, estamos hablando de una ex embajadora de Estados Unidos en Centroamérica, particularmente en Nicaragua, orientada en transiciones. Así, y fíjate tú que hay una gran discusión inclusive entre sectores de oposición. Bueno, pero ella no puede venir porque hace falta primero restablecer relaciones diplomáticas. No, que ella es la jefa de la oficina en Bogotá. No, es decir, el tema es una decisión política. Ella es la jefe de misión. Ya lo demás se irá arreglando, entre otras cosas, porque el interinato tiene interés también. Allí está Félix Plasencia en Estados Unidos. Más que las relaciones diplomáticas, ellos tienen interés, y lo han dicho, en relaciones consulares en Nueva York. ¿Por qué? Porque el cónsul de Nueva York es el que va a poder visitar a Nicolás Maduro y a su esposa. Inclusive lo han solicitado ante el juez. De manera que, sin negar, evidentemente, todo el otro aspecto diplomático en Washington, recuperación de la oficina. Estamos moviéndonos con una velocidad increíble y yo creo que veremos. No solamente de Estados Unidos. Mira, hoy mismo se anunció que reabre el consulado en la República Dominicana.
otros países. Venezuela ha estado aislada por esa diplomacia de carritos chocones. No hay embajada de Canadá, no hay embajada de Argentina, no hay embajada de Paraguay, de Ecuador, de Perú, de Costa Rica, de Panamá. Ahora, con el regreso de Estados Unidos, hay como una especie de paraguas diplomático que creo que pronto veremos a otras misiones diplomáticas hoy que no están presentes y que se sumarán a esta etapa de transición en donde eso ayudará a esos venezolanos que están en la diáspora y ayudará también las funciones diplomáticas, económicas y consulares de cada uno de esos países. Podríamos estar siendo testigos quizá de ver cómo se asoma aparentemente un efecto dominó después de que precisamente República Dominicana anunciara pues gestiones para restablecer la presencia consular. Embajador Alcalay, le propongo que nos detengamos ahora en este rostro en pantalla. Es Diosdado Cabello, considerado el número 2 del régimen, un personaje al que usualmente veíamos sonriente, haciendo burlas, ironizando sobre la crisis del país, la ONG, los venezolanos y por supuesto sobre los presos políticos. Esos presos cuya existencia negó hasta el último día, hasta que el viernes la encargada del régimen anunció el cierre del helicoide y un proyecto de ley de amnistía general para los detenidos por motivos políticos. Ahí lo estamos viendo. Hoy el gesto es otro, un rostro duro, marcado por el disgusto, la amargura y la desazón, la expresión de una verdad que resulta cada vez más difícil de negar ante el mundo, porque años atrás, con soberbia y a gritos, Diosdado Cabello aseguraba desde el Pleno de la Asamblea Nacional que no habría ley de amnistía ni reconciliación alguna. Esto decía en 2016. ¿Qué satisfacción en verdad nos da que se vuelvan locas y locos gritando? ¿Qué satisfacción nos da que todos ustedes se vuelvan locas y locas? Aquí no va a haber ni ley de amnesia, ni ley de impunidad, ni ley de amnistía, ni conciliación, ni reconciliación. Aquí va a haber patria, va a haber soberanía, va a haber independencia, va a haber paz y va a haber justicia. Va a haber justicia. En 2015, Nicolás Maduro rechazó la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional Legítima, elegida en 2015 con mayoría opositora, y en un intento de desprestigio, llamó a la normativa un instrumento para proteger asesinos. Así lo digo, como jefe de Estado, no aceptaré ninguna ley de amnistía porque se violaron los derechos humanos. Y así lo digo y así me planto. Me podrán enviar 1000 leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar. En contraparte, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el madurismo, declarar inconstitucional la norma, frenando la liberación de presos políticos. Con este documento pidiéndole a la Sala Constitucional declare inconstitucional la ley de amnistía criminal. Esto mientras el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, juraba que no habría negociaciones con la oposición, justificando las violentas y opresoras conductas de la dictadura al detener activistas de manera arbitraria y afirmando que no aplicarían lo que tildó de ser la ley de amnesia. Aquí no va a haber ni ley de amnesia, ni ley de impunidad, ni ley de amnistía, ni conciliación, ni reconciliación. Aquí va a haber patria, va a haber soberanía, va a haber independencia, va a haber paz y va a haber justicia. Eso para 10 años después, negar la existencia de presos políticos y en un débil intento de convencer al mundo de la supuesta autodeterminación de la cúpula actual, asegurar que el inicio de la liberación de los presos políticos habría sido una decisión interna del régimen. Las liberaciones de personas que se hacen llamar presos políticos. No son presos políticos, ellos lo saben. Tienen como una campaña. Sí, estamos logrando, gracias. No, eso lo ordenó el presidente Nicolás Maduro en el mes de diciembre y antes. Y antes. Y nosotros lo que hemos hecho es darle continuidad. Quiero aclarar, quienes hoy hacen campaña por los supuestos presos políticos de Venezuela, hacen fiesta porque el presidente Nicolás Maduro está secuestrado en Estados Unidos. Y aunque hoy respalda las órdenes de su hermana, la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, el presidente del legislativo ilegítimo, Jorge Rodríguez, también en 2016 desprestigiaba la iniciativa de una ley de amnistía. ¿Por qué es tan bárbara esta ley de amnesia criminal? Porque le niega a las víctimas y a los familiares de las víctimas, incluso
que puedan tener un proceso natural de duelo acerca de la pérdida de la salud, como ocurrió con más de 800 personas que resultaron heridos y lesionados en la salida de Leopoldo López del año 2014. En 2007, el fallecido Hugo Chávez perdonó a los involucrados en el golpe de Estado de 2002 en su contra. En ese momento, la oposición también pedía que fuera ampliada a todos los presos o perseguidos por razones políticas. Embajadora Alcalay, la negaron por años, ahora la están presentando y la Asamblea Nacional Ilegítima la discutirá la próxima semana. El viernes, como lo ha hecho también Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez dijo que era un plan ya de Nicolás Maduro, aprobado supuestamente. Pero estamos claros en que aquí hay presión de Estados Unidos, que aquí no se trata de una voluntad realmente creíble por parte del régimen. Así es. Yo diría, Nicolás, que además de la presión de Trump, que es clara, que la misma María Corina Machado resaltó que esta ley de amnistía o la ley de hidrocarburos se da por las presiones de Rubio y de Trump, también hay que ver que por primera vez la ciudadanía ha perdido el miedo en el tema de la libertad de los presos políticos, porque hemos visto en Caracas no solamente la marcha de los estudiantes, la vigilia de los familiares frente a las cárceles, las acciones de los obispos eméritos que con su mensaje a la conferencia episcopal que comienza el 4 de febrero con una posición muy clara. Porque el problema no es un problema jurídico, no es un problema de ley, es un problema político de querer efectivamente aceptar que tienen que poner en libertad plena, no en excarcelaciones, en libertad plena. Entonces, si vamos por la vía jurídica, una vez más es la manipulación de la verdad, porque es verdad lo que dices tú, en la foto hemos visto a Diosdado Cabello, pero ¿quién es el presidente de la comisión que va a redactar la ley de amnistía? Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, ¿tú crees que él va a adoptar una ley amplia y generosa que abra las cárceles, que abra esos centros de tortura que él mismo ha impuesto para que liberen a todos los presos, a todos, sin excepción, a los militares, a los policías? Si no lo llega a hacer, entonces, ¿cómo va a responder Estados Unidos? Es decir, Diosdado sabe que Estados Unidos está respirando. Ahí es donde está el monitoreo, y ese es el tema que hablábamos antes de Laura Dogu, que es la nueva encargada de negocios, porque cuando la interina habla con Trump, dice lo que usted diga, mi comandante en jefe, pero después se voltea y recibe, por ejemplo, cuando se juramenta como la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, al lado de Jorge Rodríguez, su hermano, presidente de la Asamblea, está Diosdado Cabello, y solo después la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es verdad, yo sí creo que Diosdado Cabello está con los días contados. Esta acción del 3 de enero debilitó tremendamente a Diosdado y tremendamente al ministro de Defensa, Padrino. Ambos siguen muy debilitados, yo creo que tienen los días contados, pero mientras tanto siguen en el poder. Entonces, la encargada, la interina, tiene como dos cabezas, como el águila de dos cabezas. Por una parte, pura dulzura, paz, amor, cuando habla con Trump, y después se voltea y es la gran aliada de Diosdado, porque estos mecanismos no son nuevos. Sí. Su hermano Jorge Rodríguez los utilizó en 17 oportunidades en las negociaciones, hablando de paz, de amor, y después dándole una patada a las mesas. De manera que esta es más o menos la misma metodología. Sí. Y la pregunta que tú haces es, ¿Trump va a aceptar que jueguen con él? Yo creo que no. Y eso lo dirá el equipo diplomático que ya está en Caracas. La interpretación del ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Milos Alcalay. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Nicolás.